salimos a topones y al tiempo lo que pensamos a la puta orden. Pa' morir nacimos, siempre estamos a la orden. Y uno de lavadas y salimos a misiones. Compañeros, ya muchos de ustedes conocerán esta abuelita, la cual se hizo viral en las redes sociales y de repente no por las razones que querríamos que alguien o que quisiéramos de repente que por alguien que se haga viral. Y es que esta abuelita tomó la justicia por sus propias manos. Quienes no la conozcan los voy a poner en contexto. Esto pasó en México. Voy a tratar el tema con mucho respeto y mucho cuidado, ya que yo soy venezolano, no tengo que hablar nada de los hermanos mexicanos, ni mucho menos de la situación en su país, ni nada de eso. Cada quien habla de su cuestión. Pero sí como ser humano, y al final del video les voy a comentar por qué hago quiero comunicar este mensaje con ustedes. Los pongo en contexto rápidamente qué fue lo que pasó. Esta abuelita supuestamente es la dueña de la propiedad donde ella se acerca, donde sucedieron los acontecimientos. Ella, según lo que investigué, esto no es nada oficial, ella llegó a esa propiedad, allá había unas personas, unos ocupantes que ya ella tenía un año, más de un año y pico, queriendo desalojar a estas personas, mediando con estas personas para que le desalojaran su propiedad. En México creo que hay algo que les llaman los paracaidistas, donde son personas que, bueno, ven casas que están desocupadas y ellos llegan y las empiezan a ocupar. Empiezan a hacer los trámites, que no sé qué broma, para quedarse con esa casa. Entonces, fíjense, compañeros, llega esta señora y decide tomar la justicia, como quien dice, por sus propias manos. Las redes sociales están divididas por eso. Hay gente que la apoya, hay gente que no la apoya. Ella llegó, se bajó de un vehículo, estaba esa familia reunida, está grabando una mujer, una femenina, está grabando desde la ventana del inmueble, está viendo todo y está grabando ahí. Llegó esta señora, sacó como ya ustedes saben, sacó un fire y abrió fuego contra uno de los sujetos que estaba ahí. Luego ingresó otro de los muchachos, intervino para ver qué era lo que había pasado y automáticamente ella, sin mediar palabra, disparó contra ese muchacho. Ahí se provocó un altercado y creo que el saldo de eso fueron 2 personas desvividas y 2 personas más heridas en las piernas o una persona más herida en la pierna. Total, bueno, ya eso fue lo sucedido. En las redes sociales están divididas entre que las apoyan, entre que no las apoyan. Ahora yo les comento qué es lo que pasa, compañeros, porque yo hago este video. Actualmente yo, con la edad que tengo, vivo arrimado. Para quienes no sepan, esa expresión de arrimado es cuando estamos, bien sea en casa de un familiar, en casa de desconocidos, en casa de personas que te brindaron la oportunidad de estar en su propiedad. Y tú dirás, bueno, Lirio, tú no tienes tu casa, tu cuestión. Pues sí, compañeros, yo tengo una propiedad, mi papá, que en paz descanse ya, él con mucho trabajo hizo una especie de edificación donde él se encargó siempre, en su época ya de jubilado, de retiro, a alquilar apartamentitos, mini apartamentitos. Esto está ubicado en una zona humilde aquí en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y lamentablemente yo no he podido, como quien dice, recuperar eso o poder disponer de esa propiedad, vivir y no tener que estar en un sitio arrimado, compañeros. Entonces ustedes dirán, bueno, Lirio, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo se llegó a ese punto? Bueno, cuando mi papá ya fallece, creo que ya estaba el difunto presidente Chávez en el poder, y él en plena televisión nacional, recuerdo yo haberlo visto adolescentes en las cadenas nacionales en televisión, él se pronunciaba y por X o por Y expropiaba edificaciones, expropiaba terrenos, fincas y ese tipo de cosas, bajo pretextos o bajo ciertas cosas donde decía que, bueno, que de repente esas tierras estaban ociosas y debían ser dadas a los campesinos para que las cultivaran y las trabajaran. Esos casos hay muchísimos ya renombrados, no me voy a meter muchísimo en el tema, ya que estoy actualmente en el país y es algo delicado estar hablando de eso, y menos sin tener la base o la documentación correcta con esto. Pero yo sí vi en las cadenas donde él decía, esa finquita que no sé qué broma, desprópiese, quítese, váyase. Entonces, bueno, eso generó una ola de personas donde se enteraban que de repente estaban alquiladas en un apartamento, en una casita, y el propietario tenía otra casa y esta gente decía, bueno, usted ya no necesita esa casa porque ya tiene, que no sé qué broma, todo el comunismo, todos tenemos que ser iguales, el socialismo, esto es para todos, y entonces se empezaron a hacer este tipo de olas de invasiones donde de repente había gente que estaban de viaje, donde eran casas que tenían vacacionales, estaban casas de repente en algún sitio turístico aquí en Venezuela, y llegaban las personas y se le metían, no, porque ese pitillanqui, ese millonario, esa gente no necesita esto, y yo sí necesito, porque yo tengo mis hijos. Entonces, bueno, pasó muchísimo, y aquí es donde vengo yo en mi caso, donde tienes inquilinos, como digo, mi papá hizo esa edificación, él fallece, lamentablemente, bueno, pasa en algunas familias, en la mía pasó, donde, bueno, se presentaron algunos problemas, habían hermanos que querían, no respetaron de repente ciertas cosas, entonces, bueno, más esto, más aquello.
Entonces, bueno, se le dio como, éramos varios hermanos, y se le dio como que, bueno, tú vas a tener este apartamento, tú este, tú este. Entonces se hizo una repartición y vale la pena aclarar y acotar que la edificación de mi papá tenía todos sus documentos, o sea, registro, el catastro, o sea, todo, todo. Y cada bienhechuría que se le iba haciendo a la vivienda, él la iba declarando, le iba haciendo, la iba sumándose lo que era el título de propiedad como tal. Todo eso se le iba actualizando. Entonces, bueno, estos hermanos, total que queda así, quedan los inquilinos, aprovechan esta ola que se viene y muchos inquilinos que dejaron de pagar, otros se quisieron pagar. En fin, compañeros, actualmente ya de eso han pasado muchísimos años y pues estoy aquí. Y una de las excusas que se daba cuando llegaban es que no, que esa persona no tiene vivienda, entonces para tú poder, esa persona que se vaya a esa vivienda hay que buscarle un sitio digno donde esa persona pudiera estar. Entonces habían refugios, no se podían llegar a los refugios, tenías que buscarle de repente tú como dueño otra vivienda a esa persona, hasta se ponía el caso de que había menores de edad. Entonces yo por lo menos a esta no tengo hijos, no tuve muchachos porque pienso, yo siempre pensé que bueno, que el deber ser del ser humano, de las personas era bueno, salieras, estudiaras, te crearas una profesión, luego si te enamorabas, te casabas, te ibas a un hogar propio y querías tener tu chamos o bien sea alquilado con un buen trabajo que te permitiera eso. Yo viví alquilado, compañeros, el tiempo que viví alquilado, empezó todo lo que era la evaluación. Yo he vivido o pasé la generación, mi juventud, aquí en Venezuela y les puedo hablar con mucho tacto, con mucha delicadeza, todo lo que ha pasado desde mi testimonio. Mi realidad no significa que sea la realidad de otras personas, por supuesto, pero les voy a hablar desde mi punto de vista. Entonces, yo trabajando con un trabajito tal, yo conseguí, hice unos estudios, pasé ciertas cositas familiares, en fin, conseguí donde estaba alquilado, total que al mes el dueño de la propiedad me decía, mira, vamos a subir el canon de arrendamiento, vamos a subir el canon de arrendamiento, cuando estaba una ley donde no se podía estar subiendo nada, pero igualmente, igual que el dólar se bloqueaba, entonces salió ese mal llamado dólar paralelo, donde la gente entonces no podías vender un producto porque estaba regulado el precio y había desabastecimiento, creo que se dice así. Si me decías, mira, tienes que vender ese kilo de arroz en un bolívar, y ya el precio era realmente para fabricar, para empaquetar, para lograr poner ese kilo de arroz en las manos del consumidor, ya pasaba los 10 bolívares, algo así. Entonces era imposible, incluso hubo escasez, hubo todo eso. Me pasó con la misma cuestión de ese sujeto donde yo estaba viviendo, alquilado, y todos los meses subía el alquiler porque él tenía que seguir fabricando, estaba construyendo, cobraba los materiales a tal. Entonces yo llegué a un momento que el sueldo, a mí nunca, o sea, los venezolanos solo nos vamos a entender esto, no nos alcanzaba ya el sueldo y no podía ya pagar el alquiler, que no sé qué. Entonces, bueno, empieza eso. Que yo le tengo rabia a ese señor, no, para nada. Mira, más bien uno es agradecido aquí donde estoy, agradecido donde estuviste alquilado, pero mucha gente no se pone como quien dice la mano en el corazón. Bueno, a ti no te suben el sueldo, pero a mí no me interesa. Yo necesito, este es el alquiler que yo necesito cobrar para mantenerme o lo que yo creo que es justo para mi subsistencia, porque es mi propiedad, es lo que yo estoy haciendo. Y si no lo puedes pagar, bueno, busca un sitio que puedas pagarlo. Y así deben ser las cosas. Pero lamentablemente con esta serie de leyes que se inventaron en esta situación, por lo menos la realidad aquí en Venezuela, donde te decían, bueno, no, yo no me voy porque yo no tengo ya, yo lo que voy a pagar es esto es lo justo, esto es lo que es, y de paso tengo 3 carajitos. Cuando vuelvo y les repito, uno si quiere tener los chamos, uno se prepara, tal, uno busca una casa, bien sea propia o alquilada, que la puedas pagar para mantener a tus hijos, pero yo no tengo las culpas realmente que tú tengas tu chamo. Yo necesito mi vida, necesito mi apartamento para continuar con mi vida, para yo poder echarle pichón a la vida, como quien dice, salir adelante, y no puedo porque bueno, tú tienes tus hijos, entonces tú sí tienes derecho a poder criar tu familia en mi propiedad. Entonces, bueno, ya de esto muchísimos años, compañeros, este es un caso que yo me identifiqué bastante. Esa abuelita para mí es una persona, no voy a decir que la apoyo, que no la apoyo, lo único que voy a decir es qué harían ustedes en ese caso, compañeros. Fíjense, yo como ya se me fue, como quien dice, la juventud, los años aquí creyendo, apostando por mi país, trabajando, aquí es donde yo me veo, aquí es donde tengo mis ancestros, donde me quise quedar, y siempre dije, si yo tuviera una propiedad o algo que pudiera dejar los recuerdos, mi patrimonio, mis cosas, cualquier broma, uno probaría, como quien dice, vida en otro país, buscar un mejor futuro, más siempre dejando un piso ya estable aquí, por si por X razón de la vida o X motivo te toca regresarte, como por lo menos ahorita en el caso, si estabas en Estados Unidos y te agarraron y te devolvieron para Venezuela, te deportaron,
tuvieras a dónde llegar, ¿sí me entiendes? Tuvieras dónde estar. Entonces imagínate haberte ido, haber vendido tus cositas, tu negocio, el carrito, lo que tú hubieras logrado, lo que tú hubieras logrado hacer, no dejas nada aquí, algo establecido, y no te dio tiempo de haber mandado algo allá para poder hacer un piso aquí y te hayan deportado. Entonces llegas con más años, más viejo, se te fue el tiempo y sin estar donde estar, un piso donde llegar. Entonces mucha gente, bueno, llega a la casa de sus padres, sobre todo en los países latinoamericanos tenemos esa cultura que, bueno, que nos separamos, que es me regreso a la casa de mi mamá, me regreso a la casa de mi papá, y con esta situación en el gobierno, muchísima gente se arrimaba y vivía en la casa de los padres, o bien sea, por lo menos en el caso mío, de que vivía con la pareja, vivía en la casa de la madre de la pareja. En el caso de una hermana, vivía en la casa de la madre del esposo de ella, y así mucha gente se hizo. Igualito vi en una situación, unos videos en Cuba, donde hay gente que, bueno, hasta se separan, o sea, viven juntos, tenían una casita, lograron tener por qué motivo se separan, pero ninguno de los dos abandona la casa y llegan como que a un acuerdo, ¿no? Entonces cada quien vive como que una cuestión porque para dónde se van a ir. Lamentablemente la situación es así, por supuesto, mi realidad no es la realidad de otras personas. Mucha gente te va a decir, no, yo compré apartamento, yo no sé qué. Yo conozco muchísima gente que ha trabajado con indirecta o directamente con alguien que tenga que ver con el gobierno, con un negocio lucrativo, un negocio, una empresa, algo lucrativo que tenga que ver con el gobierno, y los han ayudado de una u otra forma. Y no es malo, porque de repente tú le trabajas a un dueño de una panadería, le trabajas al dueño de una ferretería, al dueño de una empresa, y tú eres un buen empleado, y ese dueño te dice, bueno, vale, vamos a darte un préstamo, cómprate un apartamento, cómprate una propiedad. Está eso excelente, es válido. Pero si yo no quiero ser ese empleado, o yo de repente quiero por mis propios medios, por mi trabajo, ahorrar 10 años, 15 años, y comprarme el apartamento bajo un crédito, bajo una ley gubernamental o bajo una ley de un banco a nivel privado. Voy, mira, ¿cuánto es la inicial? Ese apartamento me sale, no sé, $20,000, $30,000. Bueno, mira, yo tengo ya 5 años, 10 años trabajando, tengo 5,000, $10,000 ahorrado, lo otro lo puedo ir pagando así, asado, y así se hace, ¿no? Creo que sería el común de todos los países sin tener que pedirle a nadie regalado, simplemente trabajando y pagando tu cuestión. Y bueno, y se te va muy bien y haces una empresa y te va excelente, compras esto, te compras una casa en la playa y no hay el derecho ni el motivo de que porque tengas dos casas, tengas una casa por allá, una casa por acá, llegue alguien y te la tenga que invadir y hayas perdido tu patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es la situación. Hoy en día no está eso tan así, hay muchísima gente que tiene sus casas ya, tendrán algún contacto, alguna cuestión y tienen sus casas y no está pasando esto. Creo que ya se ha bajado muchísimo, por eso no voy a hablar de esto. Me identifico con la señora por eso. Yo por lo menos aquí en Venezuela, bueno, me mantuve, estoy así, nunca pierdo como quien dice esa cuestión de poder hablar con las personas que me tienen ocupado eso y que o bien sea que de repente ellos quieran, mira, no, comprar o no sé qué, y yo con lo poquito que uno puede agarrar ahí poder invertir en alguna propiedad, algo que sea un piso ya mío, donde no moleste a nadie, donde uno ya pudiera hacer sus cuestiones, o bueno, que ellos buscaran ya otras cuestiones y devolvieran la propiedad y uno ve qué hace con eso. Entonces, bueno, como esta realidad hay muchísimas en las redes sociales, se hizo la otra vez vi un video de un abuelito que ya es un señor como de 80 y pico de años, donde estuvo ya muchísimos años atrás de que esa gente le devolvieran la propiedad. Mira, es que son abusadores. Entonces, no, que yo le pagaba la alquiler en un banco porque aquí en Venezuela se dice el pelo de culo, ese mínimo canon, ese monto que ya estaba súper extremadamente evaluado. No, yo deposito mensualmente, yo cumplo con lo que dice la ley. Cínico, eres una rata, ¿vale? Una rata, eres una rata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese abuelito de los años, entonces gracias a las redes sociales, el abuelito, bueno, montó un video de una señora, mira que está este abuelito, ya necesita para sus medicinas, para su broma, y ese abuelito trabajó toda la vida, mira, tiene esa propiedad. Y bueno, parece que lo vio alguien que tiene que ver algo con el gobierno aquí en Venezuela y tendieron la mano a ese abuelito. Pero ¿cuánta gente hay? No tengo que llegar a 80 años, 90 años para, mire, que no sé qué vaina, que esto. No, pana, las leyes tienen que funcionar, tiene que haber un respeto a la propiedad privada. Yo apuesto muchísimos de esos empresarios, de esa gente que tiene de repente algún buen nexo, alguna empresa, pero tienen indirecta o indirectamente, directa o indirectamente algún nexo con el gobierno. Yo sé de personas que, bueno, que tienen sus casas, que les ha ido buenísimo, tienen su casa principal, ayudan a la casa a los hermanos, tienen su casa en la playa, tienen su casa en Margarita, en Los Roques, nadie se las invade, nadie se les ocurre. Entonces, tienen fincas, entonces, mire hermano, la ley tiene que ser para todos y algo que en un país provoque que la gente venga, invierta, los empresarios, hayan inversiones donde tú quieras
desarrollar una empresa, donde tú quieras, es el respeto a la propiedad privada. Entonces, bueno, esa abuelita, que Dios la bendiga, larga vida para la señora Carlota, mi respeto, como ya los digo, a los hermanos mexicanos, donde se parece que está pasando una situación algo similar. No quiero, porque no conozco nada de esas leyes, no conozco nada de eso, pero bueno, se llega a este caso. Y yo te pregunto a ti, que estás a través de esa pantalla, a ti que de repente eres un invasor, a ti que de repente estás metido y dejaste de pagar el alquiler y te quieres apoderar porque hay unas leyes que te dicen que sí puedes, que esto, que no sé qué, donde son leyes, como dice la señora en uno de los fragmentos de videos que les voy a estar poniendo, que ya yo me asesoré. ¿Qué leyes son esas así mismo? ¿Cómo que ya tú te asesoraste de qué? Entonces, fíjense, yo te voy a apostar a ti. ¿Qué harías tú en los zapatos? Yo te conté que yo tuve los zapatos de una persona alquilado. Hoy en día vivo arrimado. Entonces, ¿qué harías tú si fuera tu propiedad? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tú tienes tu carro y consigues a alguien abriéndote tu carro? ¿Qué harías tú si consigues a un abusador tocando o abusando de tu esposa o de una hija, de una sobrina? ¿Qué harías tú en los casos que tú llegues? ¿Qué harías tú? ¿Ah? ¿Qué harías tú? Entonces nada más ponte en esa, como quien dice, a razonar un poquito en eso. Entonces, bueno, compañeros, con esto ya quería como que comunicar eso y nuevamente vuelvo, lo repito, Dios bendiga a esa abuelita, ojalá tomen las decisiones correctas. Creo que está ahorita, mientras en la investigación y todo eso, presa domiciliaria, ya está acompañada de 2 personas, creo que las 2 personas también están detenidas. Lamentablemente, bueno, se pasó. Y mucha gente dirá, bueno, estará detenida, ¿a dónde quedaría? ¿Quién quedaría con la casa, con el apartamento? ¿Quién quedaría con eso? Pero lo que sí les voy a decir es una cuestión. Lamentable, es muy triste todo lo que pasó, pero esa persona no las pone en este plano más nadie, más nadie. Abuelita Carlota, Dios la bendiga, larga vida. Espero que las leyes tomen el camino correcto y las cuestiones correctas como deben ser, y bueno, se hagan las cosas como debe ser, y lamentablemente, bueno, me voy a despedir ya, compañeros. Como les digo, un tema bastante delicado. Yo actualmente me encuentro todavía aquí en Venezuela, en el país que yo amo bastante. Sin más, Alirio Vera, compañeros, desde Caracas, Venezuela. Pasó el mes y voy. ¿Qué onda, carnal? No, pues es que yo ya me asesoré. Yo, esa mamada que ya me asesoré. ¿Qué pedo con esa palabra? Yo le dije a mi abogado, oye, güey, pues fíjate que este compa, yo presté una casa y pues el vato resulta que por ahí supe que me la quiere quitar. O es que a lo mejor ella se asesoró. Y es donde me pongo a pensar, ¿qué pinches leyes son esas? Ya me asesoré, me dijo. Es que ya me asesoré, bro, y pues parece que la casa a ti no te importa, me dijo. Así de huevos me dijo. La santa protege si salimos a topones, y al tiempo no que pensamos a la puta orden. Pa' morir nacimos, siempre estamos a la orden. Y uno de la bala si salimos a misiones.